Parashá 41, Pinhas, que significa fines. Yahweh dijo a Moshe: Pinhas, el hijo de Eleazar, el hijo de Aarón, el Cohen, ha apartado mi furia de los hijos de Israel por ser celoso como yo soy. Así que yo no los destruí en mi propio celo. Por lo tanto, di, yo le estoy dando mi propio pacto de Shalom, haciendo un pacto con él, con sus hijos después de él, que el oficio de Cohen será de ellos para siempre. Esto es por causa que él fue celoso por amor a su Elohim, e hizo expiración por los hijos de Israel. El nombre del hombre de Israel que fue muerto, puesto a muerte con la mujer de Midian, era Simri, el hijo de Salú, jefe de uno de los clanes de la tribu de Shimeón. El nombre de la mujer de Midian que fue muerta era Cosbi, la hija de Sur, y él era jefe del pueblo en uno de los clanes de Midian. Yahweh habló a Moshe diciendo: habla a los hijos de Israel diciendo: trata a los Midianim como enemigos y atácalos, porque ellos los están tratando a ustedes como enemigos por el engaño en el incidente de Peor y en el asunto de la hermana de ellos, Cosbi, la hija de uno de los jefes de Midian, la mujer que fue muerta en el día de la plaga del incidente de Peor. Capítulo 26. Después de la plaga, Yahweh dijo a Moshe y a Eleazar, el hijo de Aarón el Cohen: tomen un censo de la asamblea completa de los hijos de Israel, de 20 años de edad y mayores, por sus clanes ancestrales, todos aquellos capaces de ir a la guerra en Israel. Moshe y Eleazar el Cohen hablaron con ellos en las llanuras de Moab, junto al Jardín de otros lados de Jericó, explicándoles: aquellos que tengan 20 años o más, que salieron de la tierra de Misrayim, como Yahweh ordenó a Moshe y los hijos de Israel. Rubén, el primogénito de Israel, fueron contados 43.730. De los hijos de Palú, Eliab, fueron contados 250 hombres. Los hijos de Shimeón fueron contados 22.200. De los hijos de Gad fueron contados 40.500. De los hijos de Yahudá fueron contados 76.500. De los hijos de Isaac fueron contados 64.300. Los hijos de Zabulón fueron contados 60.500. De los hijos de Yosef fueron contados 52.700. De los hijos de Efraín fueron contados 32.500. De los hijos de Benjamín fueron contados 45.600. De los hijos de Dan fueron contados 64.400. De los hijos de Asher fueron contados 53.400. De los hijos de Neftalí fueron contados 45.400. Aquellos que fueron contados de los hijos de Israel eran 601.730. Yahweh dijo a Moshe: la tierra será parcelada entre estos como una posesión para ser heredada conforme al número de hombres. A aquellas familias con más personas darás mayor herencia, y a aquellos con menos darás menos herencia. La herencia de cada familia será dada de acuerdo al número de contado de ella. Sin embargo, la tierra será adjudicada por lotes.
Entonces ellos heredarán conforme a los nombres de las tribus de sus padres, pero la herencia será parcelada por lotes entre las familias con más y aquellos con menos. Aquellos contados de Leví fueron 23,000. Estos no fueron incluidos en el censo de los hijos de Israel, porque ninguna tierra de herencia fue dada a ellos entre los hijos de Israel. Estos son los que fueron contados por Moshe y Eleazar el Cohen, que tomaron un censo de los hijos de Israel en las llanuras de Moab junto al Jardín del otro lado de Jericó. Pero no había un hombre entre ellos que también había sido incluido en el censo de Moshe y Aarón el Cohen, cuando ellos contaron los hijos de Israel en el desierto Sinaí, porque Yahweh les había dicho a ellos: ellos ciertamente morirán en el desierto. Así que no había ni uno de ellos que había quedado, excepto Caleb, el hijo de Jefuné, y Yahoshua, el hijo de Nun. Capítulo 27. Entonces las hijas de Zelofejad, el hijo de Jefer, el hijo de Mahir, el hijo de Menashe, de la familia de Menashe, el hijo de Joseph, se acercaron. Estos eran los nombres de sus hijas: Mahla, Noah, Hogla, Milca y Sirsa. Ellas se pararon delante de Moshe, Eleazar el Cohen, los ancianos y toda la congregación a la entrada del tabernáculo del testimonio, y dijeron: nuestro padre murió en el desierto. Él no era parte del grupo que se reunió para rebelarse contra Yahweh en el grupo de Coraj, pero él murió en su propio pecado. Él no tuvo hijos, porque será eliminado de su familia el hombre de nuestro padre solo porque él no tuvo hijos. Danos propiedad para poseer junto con los hermanos de nuestros padres. Moshe trajo la causa de ellas delante de Yahweh. Yahweh respondió a Moshe: las hijas de Zelofejad están correctas en lo que ellas decían. Tú les darás propiedad para ser heredada junto con los de los hermanos de su padre. Lo que su padre heredaría pasará a ellas. Además, dile a los hijos de Israel: si un hombre muere y no tiene hijos, su herencia pasará a sus hijas. Si no tiene hijas, da su herencia a sus hermanos. Si él no tiene hermanos, da la herencia a los hermanos de su padre. Si su padre no tiene hermanos, da la herencia al pariente más cercano de su familia, y él la poseerá. Esta será la norma para juzgar, para ser usada por los hijos de Israel, como Yahweh ordenó a Moshe. Yahweh dijo a Moshe: sube a esta montaña en la cordillera Abarim y mira la tierra que yo he dado a los hijos de Israel. Después que la haya visto, tú también serás reunido con tu pueblo, así como Aarón fue reunido, porque en el desierto de Sin, cuando la congregación estaba disputando conmigo, tú te rebelaste contra mi orden para reafirmar mi kedushá por medio de agua, cuando ellos estaban mirando. Esta fue Meribat Kadesh, en el desierto de Sin. Moshe dijo a Yahweh: que Yahweh, Elohim de los Ruajim, de todos los seres humanos, nombre a un hombre para estar sobre la congregación, para salir y entrar al frente de ellos, para guiarlos en las salidas y traerlos de regreso, para que la congregación de Yahweh no sea como ovejas sin pastor. Yahweh dijo a Moshe:
Toma a Yahushua, al hijo de Nun, un hombre en quien está el Ruach, y pon tus manos sobre él. Ponlo delante de Eleazar el Cohen y toda la congregación, y los nombrarás a la vista de ellos. Delega a él algo de autoridad para que la congregación completa de los hijos de Israel le obedezca. Él se presentará a Eleazar el Cohen, que sabrá por medio del Urim cuál será la voluntad de Yahweh para las decisiones de Yahoshua. Entonces, a su palabra ellos saldrán, y a su palabra ellos entrarán, ambos, él y los hijos de Israel, toda la congregación. Moshe hizo como Yahweh le había ordenado. Él tomó a Yahoshua, lo puso delante de Eleazar el Cohen y la congregación completa, y puso sus manos sobre él y lo comisionó como Yahweh había dicho por medio de Moshe. Capítulo 28. Yahweh dijo a Moshe: dale una orden a los hijos de Israel, diles: ustedes tienen que tener cuidado de ofrecerme en el tiempo apropiado la comida presentada a mí como ofrenda hecha por fuego, que provean aroma fragante para mí. Diles: esta es la ofrenda hecha por fuego que tienen que traer a Yahweh. Corderos en su primer año y sin defecto, dos diarios. Como ofrenda quemada regular, ofrezcan un cordero en la mañana y el otro entre anocheceres, junto con 2 cuartos de harina fina como ofrenda de grano mezclada con 1 cuarto de aceite de oliva, prensadas. Es la ofrenda quemada regular, la misma que fue ofrecida en el monte Sinaí para dar un aroma fragante. Una ofrenda hecha por fuego a Yahweh. Su ofrenda de libación será de 1 cuarto de hin por un cordero. En el lugar Makon Kadosh derramarán una ofrenda de libación de licor intoxicante para Yahweh. El otro cordero presentarás entre anocheceres, lo presentarás con la misma clase de ofrenda de grano y ofrenda de libación como en la mañana. Es una ofrenda hecha por fuego, con aroma fragante para Yahweh. En Shabbat ofrezcan 2 corderos en su primer año y sin defecto, con 1 galón de harina fina mezclado con aceite de oliva, y su ofrenda de libación está en la ofrenda quemada para todos los Shabbatot, aparte de la ofrenda quemada regular y su ofrenda de libación. En cada rosjodes de ustedes presentarán una ofrenda quemada a Yahweh, que consiste en 2 novillos, un carnero y 7 corderos en su primer año y sin defecto, con 6 cuartos de harina fina mezclados con aceite de oliva como ofrenda de grano por el carnero, y 2 cuartos de harina fina mezcladas con aceite de oliva como ofrenda de grano para cada cordero. Esta será la ofrenda quemada dando aroma fragante, una ofrenda hecha por fuego para Yahweh. Sus ofrendas de libación serán de 2 cuartos de vino para un novillo, 1 y 3 cuartos para el carnero, y 1 cuarto para cada cordero. Esta es la ofrenda quemada para cada Rosh Hodesh, por todos los meses del año. También un macho cabrío será ofrecido como ofrenda de pecado a Yahweh, además de la ofrenda de grano regular y su ofrenda de libación. En el primer mes, en el día 14 del mes, es Pesach de Yahweh. En el día 15 del mes habrá festividad, Matzah. Será comido por 7 días. El primer día habrá convocación Kadosh
no hagas ningún tipo de trabajo ordinario. Presenten una ofrenda hecha por fuego, una ofrenda quemada a Yahweh, que consista de 2 novillos, un carnero y 7 corderos en su primer año. Ellos serán sin defectos para ustedes. Con su ofrenda de grano, harina fina mezclada con aceite de oliva. Ofrezcan 6 cuartos para un novillo, 4 cuartos para el carnero y 2 cuartos para cada uno de los 7 corderos. También un macho cabrío como ofrenda de pecado, para hacer expiación por ustedes. Ofrezcan estas además a la ofrenda quemada de la mañana, que es la ofrenda quemada regular. De esta forma, ofrezcan diariamente por 7 días la comida de la ofrenda hecha por fuego, haciendo aroma fragante para Yahweh. Será ofrecida además de la ofrenda quemada regular y su ofrenda de libación. En el séptimo día tendrán convocación K2. No hagan ningún tipo de trabajo ordinario. En el día de los primeros frutos, cuando traigan una nueva ofrenda de grano a Yahweh, en su festividad de Shavuot, tendrán una convocación K2. No hagan ningún tipo de trabajo ordinario, sino presenten una ofrenda quemada como aroma fragante para Yahweh, que consista de 2 novillos, un carnero, 7 corderos en su primer año, y su ofrenda de grano, harina fina mezclada con aceite de oliva, 6 cuartos con cada novillo, 4 cuartos por el carnero y 2 cuartos por cada uno de los 7 corderos. Además, un macho cabrío para hacer expiación por ustedes. Ofrezcan estos además de la ofrenda quemada regular y su ofrenda de grano. Serán sin defecto para ustedes, con su ofrenda de grano. Capítulo 29. En el séptimo mes, en el primer día del mes, tendrán convocación K2. No harán ningún tipo de trabajo ordinario. Es un día para sonar el shofar para ustedes. Preparen una ofrenda quemada para hacer aroma fragante para Yahweh. Un novillo y un carnero y 7 corderos en su primer año, y sin defecto, con su ofrenda de grano, que consiste de harina fina mezclada con aceite de oliva. 6 cuartos para el novillo, 4 cuartos para el carnero, y 2 cuartos para cada uno de los 7 corderos. También un macho cabrío como ofrenda de pecado para hacer expiación por ustedes. Esto será además de la ofrenda quemada para Rosh Hodesh, con su ofrenda de grano, la ofrenda quemada regular, con su ofrenda de grano y sus ofrendas de libación, de acuerdo a la regla para ellas. Esto será aroma fragante, una ofrenda hecha por fuego a Yahweh. En el 10º día de este séptimo mes tendrán como una convocación K2. Se negarán a sí mismos y no harán ningún tipo de trabajo. Presentarán una ofrenda a Yahweh para hacer aroma fragante, un novillo, un carnero y 7 corderos en su primer año. Serán sin defectos para ustedes. Con su ofrenda quemada, harina fina mezclada con aceite de oliva, 6 cuartos para el novillo, 4 cuartos para el carnero y 2 cuartos para cada uno de los 7 corderos. También un macho cabrío como ofrenda de pecado, además de la ofrenda de pecado para expiación y la ofrenda quemada regular, con su ofrenda de grano y sus ofrendas de libación. En el 15º día del séptimo mes tendrán una convocación K2. No harán ningún tipo de trabajo ordinario y observan una festividad para Yahweh. Por 7 días presentarán una ofrenda quemada, una ofrenda hecha por fuego, trayendo aroma fragante para Yahweh. Consistirá de 13 novillos, 2 carneros, 14 corderos en su primer año. Ellos serán sin defecto.
con su ofrenda quemada, harina fina mezclada con aceite de oliva, 6 cuartos para cada uno de los 13 novillos, 4 cuartos para cada uno de los 2 carneros y 2 cuartos para cada uno de los 14 corderos. También un macho cabrío como ofrenda de pecado, además de la ofrenda quemada regular, con sus ofrendas de grano de libación. En el segundo día presentarán 12 novillos, 2 carneros, 14 corderos en su primer año, sin defecto, con la ofrenda de grano y de libación para los novillos, carneros y corderos, de acuerdo a su número, conforme a la regla. También un macho cabrío como ofrenda de pecado, además de la ofrenda quemada regular, su ofrenda de grano y su ofrenda de libación. En el tercer día, 11 novillos, 2 carneros, 14 corderos en su primer año, sin defecto, con la ofrenda de grano y de libación para los novillos, carneros y corderos, de acuerdo a su número y conforme a la regla. También un macho cabrío como ofrenda de pecado, además de la ofrenda quemada regular, con sus ofrendas de grano y de libación. En el cuarto día, 10 novillos, 2 carneros, 14 corderos en su primer año, sin defecto, con sus ofrendas de grano y de libación para los novillos, carneros y corderos, de acuerdo a su número, conforme a la regla. También un macho cabrío como ofrenda de pecado, además de la ofrenda quemada regular, con su ofrenda de grano y de libación. En el quinto día, 9 novillos, 2 carneros, 14 corderos en su primer año, sin defecto, con sus ofrendas de grano y de libación por los novillos, carneros y corderos, de acuerdo a su número, conforme a la regla. También un macho cabrío como ofrenda de pecado, además de la ofrenda quemada regular, con sus ofrendas de grano y de libación. En el sexto día, 8 novillos, 2 carneros, 14 corderos en su primer año, sin defecto, con sus ofrendas de grano y de libación para los novillos, carneros y corderos, de acuerdo a su número, conforme a la regla. También un macho cabrío como ofrenda de pecado, además de la ofrenda quemada regular, con sus ofrendas de grano y de libación. En el séptimo día, 7 novillos, 2 carneros, 14 corderos en su primer año, sin defecto, con sus ofrendas de grano y de libación por los novillos, carneros y corderos, de acuerdo a su número, conforme a la regla. También un macho cabrío como ofrenda de pecado, además de la ofrenda quemada regular, con sus ofrendas de grano y de libación. En el octavo día ustedes tendrán asamblea festiva. No harán ningún tipo de trabajo ordinario, pero presentarán una ofrenda quemada, una ofrenda hecha por fuego, dando aroma fragante a Yahweh, un novillo, un carnero, siete corderos en su primer año, sin defecto, con las ofrendas de grano y de libación para el novillo, carnero y corderos, de acuerdo a su número, conforme a la regla. También un macho cabrío como ofrenda de pecado, además de la ofrenda quemada regular, con sus ofrendas de grano y de libación. Ofrecerás esto a Yahweh en sus tiempos designados, además de sus votos y ofrendas voluntarias. Fueran estas sus ofrendas quemadas, ofrendas de grano, ofrendas de libación u ofrendas de shalom. Moshe le dijo a todos los hijos de Israel, así como Yahweh había ordenado a Moshe.